Ahora sí, luego rescato esa primera porción. Bienvenidos. Estamos hablando con Nicolás Bahamón, profesor, psicólogo, profesor universitario, consultor, que nos acompaña como conferencista en nuestro gran evento de noviembre 2024. Gracias, Nicolás. Gracias por esa mirada. Y tuve un inicio parecido, ¿sabes? Yo me terminé mi certificación como coach y me acerqué a ICF Colombia porque me dijo mi profesor, de si te tienes que agremiar, tienes que buscar tu comunidad de coaches. Y lo primero que yo hice en ICF Colombia fue ayudar en un evento. Nos reuníamos en el Club El Nogal muy frecuentemente para este evento anual que te digo y colaboré con la directora de membresías en ese momento y para mí amplió la mirada, agremiarse, hacer comunidad, ser más humanos. Nicolás, tú nos vas a hablar sobre una transición hacia lo humano. Danos un pequeño abrebocas. ¿A qué te refieres cuando llegas en noviembre con una conferencia que se llama Una transición hacia lo humano? ¿Qué podemos esperar? Bueno, lo primero que te quiero decir, Betsy, es que esta conferencia no es mía. ¿A qué me refiero? Es es como una compilación de todos estos años de consultoría que he podido acumular a través de, pues, mi compañía y a través de la universidad, viajando por toda Colombia, conociendo la naturaleza de las empresas. Es decir, no te voy a hablar de las cosas que yo he estudiado o que yo creo, sino de los hallazgos que he tenido durante todos estos años de consultor con respecto a las empresas. Y es una de las situaciones que más se nos avecinan. La crisis de cómo esta concepción que nosotros tenemos de la empresa se distancia cada vez más de la persona. O sea, como que eso es lo que vamos a hablar ahí. Y eso es algo que yo he venido como anunciando desde hace mucho tiempo. Si nosotros no le hacemos entender al mundo que las empresas son las personas, pues lo que vamos a hacer es que vamos a seguir alimentando esa enemistad y vamos a seguir viendo como a la empresa es la enemiga y la empresa va a seguir viendo a el recurso humano tal cual como recurso. Y resulta que no, eso está muy distante de la realidad. Durante todos estos años precisamente de consultoría, conociendo todas estas empresas, lo que más vi precisamente es la realidad de muchas empresas que hacen las cosas con las uñas, que no es que tengan esta posibilidad de decir, de hacer como, de tener esta ventaja de decir, lo hago, no lo hago, sino que siempre están en este modo supervivencia. Eso es algo que quiero que tengan muy en cuenta. No todas las empresas son BlackRock, pues no son estos conglomerados, estos holding, sino que hay muchas empresas que son medianas, que también son grandes, que son pequeñas, que requieren de este conocimiento, de cómo hacerse humanas precisamente para hacer de esta relación entre empresa y el talento humano algo más cercano. Pero pues de esto te vas a ir enterando mucho más a profundidad en la conferencia, esa transición. Gracias, Nicolás. Efectivamente, en tu perfil profesional puedo leer que eres consultor desde el año 2009 en talento humano, enfocado en desarrollo organizacional, transformación cultural y gestión del cambio, con experiencia en agilidad organizacional. A través de cientos de conferencias, workshops, sesiones de mentoría, coaching y executive coaching. Has trabajado con más de 50 empresas, Nicolás, como consultor directo, logrando transformaciones profundas en las empresas y en las personas. Es decir, tal como dices, has estado muy de cerca, muy de lleno en el mundo empresarial y has visto precisamente como que sus fortalezas, pero también sus áreas de mejora, ¿no? De esa trayectoria de tantas empresas, cuéntame el repaso, ¿cómo has visto ese panorama? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has palpado ahí con tu termómetro como consultor? Bueno, lo primero es que el tema VUCA cada vez es más real en el mundo de las empresas. Específicamente ese tema de que el mundo del mercado, el tema de cómo se está moviendo la economía, hace que las empresas estén en un ambiente cada vez más vulnerable. Que no se dé esta idea de antaño de que una empresa
como antes la concebíamos. Esa es una cosa en la que a la que yo me le puedo afiliar y durar toda la vida y salir de ahí jubilado y estar tranquilo, como si esta fuera mi cueva, como si fuera mi lugar de la zona de confort. Entonces, ¿qué es lo que he venido descubriendo a través de la consultoría? Que las empresas están sobre todo en los últimos años, están en constante cambio, generalmente están en una adaptabilidad constante para no morir. Y eso es el tema. O sea, que cuando empezamos a darnos cuenta de la visión a largo plazo, estamos quedándonos cortos, porque lo que estamos haciendo constantemente es tapar huecos como empresarios, tapar huecos para poder seguir en vida. Entonces, por eso es que es tan relevante esto, porque precisamente la mayoría de clientes grandes que tuve fueron clientes que estaban en constantes reestructuraciones. ¿Sí? Mm, Entonces, por eso me concentré también en el tema del agilismo y la automatización hace unos años, como, bueno, listo, ustedes como grandes necesitan tener esta conciencia de que, bueno, muchas veces el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, necesitas consolidarte en lo que eres bueno y todos los procesos, ver cómo los puedes agilizar, cómo los puedes automatizar para que con el talento que te quedas, listo, a esos los puedas consentir y que se puedan realmente volver de la casa. Porque ese tema, precisamente que está muy conectado bueno, con el tema del Congreso, y es cómo hacer que el talento humano se quede, pues básicamente tiene que ver con eso, como muchas veces las empresas grandes quieren abarcar mucho, entonces tienen mucha rotación, porque no hay mm, mística, porque no hay sentido de pertenencia, porque la gente lo que hace es buscar un trabajo como escampadero, no como misión de vida, no como propósito de vida, sino yo no, lo que necesito es alguien que me pague lo que yo quiero, lo que yo necesito para sobrevivir y hacer lo que me pongan. ¿Sí? Y es mm, que eso es precisamente uno de los problemas de las empresas grandes, quiero decirte, o sea, o sea, empresas grandes, estoy hablando de empresas de más de 1.000 empleados. Cuando hablamos de empresas medianas o pequeñas, que son de 500, de 50 a 500 empleados, pues los retos son diferentes. Los retos son cada vez más complejos en términos, por ejemplo, de lo que representan las emociones humanas, que es uno de los temas que, por ejemplo, tú y yo hablábamos en Tras Bambalinas, como por qué es tan importante este tema de poner nuestra humanidad en el tema laboral. Mucha gente se va con esta idea de, bueno, es trabajo, entonces no me lo tomo personal. Yo voy y en el trabajo me pongo la máscara de trabajador, pero mm, resulta que todo el tiempo estamos sintiendo. Y lo que más he encontrado con los empresarios de pequeñas y medianas empresas es que se convierten en paternalistas, en los que quieren como ayudar, ¿sí? De muchas maneras a sus empleados, pero de la misma manera también dominarlos. O sea, como, bueno, yo te ayudo, yo te doy permisos, pero no los ven como asociados, sino como, bueno, y tú, pues me tienes que cumplir, tienes que hacer las cosas que... Entonces, fíjate que es como un cable para un enchufe que genera estas dificultades grandes que primero no les permite crecer a ellos como empresas y segundo no les permite crecer a su talento, a sus empleados como personas, porque los empleados también tienen que venir con esta capacidad humana de ir más allá. ¿Listo? Pero pues bueno, eso tiene que ver muchísimo con las medianas empresas. Pero también he trabajado con, pues, microempresas, la gente que es, o sea, que tiene esta experiencia, este anhelo de dejar de ser autoempleado, ¿sí? mm, Como lo hablaba en algún momento en la teoría de Robert Kiyosaki, ujú, el flujo del dinero, todo lo que tiene que ver con el cuadrante del flujo del dinero. Cuando tú eres independiente, pues eres tu propio empleado. Y muchas de las microempresas, de las pequeñas empresas, siguen teniendo este problema. Y es que son como soy la que vende, soy la que trabaja, soy la que trapea, soy la que hace el producto, soy la. Entonces, claro, eso termina siendo un problema de mucha profundidad precisamente porque no tenemos esta capacidad de confiar en los otros, que es mm, algo muy humano, ¿no? Como, bueno, ¿y yo cómo consigo a alguien que se asocie conmigo, que se monte en este sueño y que lo viva y que le duela también como me duele a mí como empresario?
Entonces es un tema bien, bien complejo también, sobre todo en las microempresas. Ahí te hablé como de los tres panoramas, de las tres, como de los tres núcleos con los que he venido trabajando durante todos estos años. Las grandes empresas, las empresas medianas y las microempresas. Gracias, Nicolás. Y bueno, como ustedes pueden escuchar, ha estado muy, muy cerca de todo lo que sucede en la realidad de las empresas en diversos tamaños. Nicolás es profesor universitario en la Escuela de Negocios en posgrado, educación continua desde el año 2012. Y tengo muy presente, porque también fui profesora universitaria, que necesitamos llevar a las personas que se están formando de forma, en una corriente continua, estar enlazando la academia con la vida real, ¿no? Esto que tú has experimentado, ¿no? Que has visto en las empresas de cerca. Quisiera saber, el mercado, son empresas locales, son empresas colombianas, y cómo ves que toman grandes corrientes de lo que está pasando allá afuera, porque a veces aquí todavía las microempresas y las empresas medianas ven a sus empleados como un empleado más, como que lo convencemos con el dinero, pero resulta que allá afuera las grandes corporaciones ya no los llaman empleados, los llaman colaboradores. ¿Qué tan distante estamos en Colombia de esas tendencias corporativas a nivel mundial? Bueno, precisamente aquí es, me encanta esa pregunta, Betsy, porque tiene que ver con como cuando tú vas de viaje y sabes que vas por un camino, pero el GPS te dice, mira, tienes que coger la próxima curva a la derecha y te lo dice muy encima, ¿sí? Como que, y tú Mm, estás en el carril de la izquierda y como que pasarte al otro lado es crítico y tú dices, ay, Dios mío, esto lo tengo que hacer rápido, lo tengo que hacer pronto. Bueno, eso mismo es lo que le pasa a la mayoría de las empresas colombianas con respecto a los cambios globales. ¿Por qué? Porque saben para dónde van, pero los cambios los hacen muy encima, ok. ¿sí? Como que listo, el empresario dice, va y viaja y se toma el tiempo para hacer el seminario, para hacer la formación, para ir al congreso, para ir a a la reunión de todos los empresarios para ver cómo está el mercado, qué es lo que va a pasar. Y vienen con buenas ideas, pero se quedan ahí y no las aplican hasta que el mercado los obliga a cambiarlas, a cambiar sus ideas. ¿Qué es lo que pasa generalmente? Que se motivan es por la supervivencia. Por ejemplo, te tengo que contar que he tenido que trabajar, por ejemplo, en el sector de tecnología y en el sector de siderúrgica aquí en Colombia. O sea, con ingenieros, básicamente, eso es lo que me ha tocado trabajar mucho con ingenieros. Y cuando estoy al frente de, pues, de las directivas y empezamos a hablar desde la planeación estratégica, desde lo que compete conmigo, que es el desarrollo organizacional, como el cambio de la cultura, como lo que tiene que ver con la transformación humana, cultural, las habilidades blandas para poder acomodarse en la planeación, pues bueno, las directivas todavía vienen pensando en hacer lo mismo que han venido haciendo. ¿Sí? O Mm. sea, como, bueno, el año pasado vendimos esto, entonces este año vamos a vender lo mismo, pero 15% más o 30% más. Y no se dan cuenta que el mercado cambia un montón. Entonces, por Claro. ejemplo, en el año 2016, por ejemplo, tengo muy claro este caso, porque en el mundo tecnológico hubo una revolución y en el tema del mercado, pues Colombia se abrió a todo lo que tenía que ver con la banca tecnológica. Entonces, cuando tú te acuerdas, por ejemplo, desde cuando empezaste a usar Nequi o David Plata, eso, pues precisamente como que comenzó más o menos en esa época. ¿Por qué? Pues porque empezaron todo el mundo financiero y de tecnología empezó a moverse en ese ámbito, que de hecho en este momento está pasando otra ola de eso, con todos los bancos nuevos. Entonces, los grandes bancos colombianos están mostrando pérdidas precisamente porque no vieron cómo el mercado se iba a cambiar desde antes. Exactamente lo mismo pasó con el mundo de la siderúrgica, como que antes de mirar cómo se podían defender, cómo podían transformar el mercado, pues se enfocaron en hacer las cosas como antes, no en innovar. Y ese es un problema, ¿sí? Como que para innovar también hay que escuchar a la gente,
pues que te está colaborando, no solamente o sea, entre pares las directivas de qué vamos a hacer, sino escucha a la gente que está abajo, que te está diciendo, venga, jefe, póngale cuidado a esto que va a venir un cambio, ¿sí? Y específicamente ese es el problema de las empresas que piramidales. Por eso digo que vienen desde abajo, porque son empresas que las siderúrgicas son muy, o sea, tienen esta concepción arcaica del organigrama piramidal, ¿no? Pues son de los negocios más longevos. Entonces, todo esto te lo cuento precisamente como grueso desde el mundo de las empresas pues para el tema de resumir que si tú como empresario quieres realmente integrar a tu talento, integrar a tus asociados para esta transformación, tienes que empezar a escucharlos, tienes que empezar a escuchar las diferencias pues que vienen en el mercado, las diferencias generacionales, por ejemplo lo que está sucediendo con mucho de lo que es la gerencia, que están añorando otra vez el que nos veamos en los headquarters, en las oficinas grandes, que venga porque no le bajamos al tema del teletrabajo, pues lo que se están quedando es sin trabajadores seniors, porque los Ujú. seniors ya no están negociando, no, si yo no puedo trabajar desde la casa, no, ¿para qué me vas a hacer viajar durante 1 o 2 horas de trayecto diarios para ir a sentarme al frente de una pantalla? O sea, esto lo podía hacer desde mi casa. Y son cosas que están marcando duro. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es el verdadero problema? Pues que la gerencia no tiene estabilidad de liderazgo con respecto a, bueno, ¿cómo puedo yo influir en la persona? ¿Cómo puedo inspirar a la persona para no controlarla, para no dominarla, para no mirarle el tiempo que hiciste en esta época, que hiciste en este momento, que es algo que tiene que ver muchísimo con habilidades blandas, tiene que ver muchísimo con la humanidad, con el conectar con el otro, no como eres un recurso, sino venga para acá que nos conviene crecer a usted como persona y a mí como empresa. Total, gracias, gracias por eso, ¿sabes? Entre los diversos desafíos que llegan a los procesos de coaching está líderes que necesitan gestionar efectivamente un equipo intergeneracional. Me dicen algunos líderes, Betsy, ¿cómo hago para hablar con este joven si me dice que de día no está disponible, que él es productivo de noche y que trabaja de noche? ¿Cómo hago para convencerlo que venga 2 veces a la semana? También está el desafío del trabajo remoto. Tengo un líder en particular que me dice, ¿cómo hago para gestionar a mi equipo si todo mi equipo está en Seattle y yo estoy en Bogotá? Entonces no tengo la oportunidad de conectar con ellos. Realmente esto me trae a algo que describiste en la presentación de tu conferencia que me quedó sonando. Cuando nos describes de qué vienes a hablar, hablas de líderes excepcionales. Y me gustó mucho eso, esa frase. Tú mencionas, necesitamos líderes excepcionales. ¿Qué se requiere de un líder para que sea excepcional, Nicolás? Wow, me encanta esa pregunta y es una pregunta muy, muy profunda. Lo Sí. primero es que para que tú puedas llegar a ser un líder excepcional tienes que integrar todas tus dimensiones. Es decir, el líder que está parcialmente siendo líder no puede ser un líder excepcional. O sea, que yo solamente voy a meterle acá cabeza, listo. O solamente me voy a dedicar aquí a hacer. No. Entonces, acá partimos de uno de los principios ontológicos más importantes, y es que como seres humanos somos como 4 patas de una mesa, ¿sí? Somos 4 barritas. Somos lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que somos. O sea, no solamente trabajas pensando y haciendo, también en el trabajo eres. También en el trabajo sientes. Y entonces acá nos ponemos un poquito filosóficos. Bueno, Nico, y eso, en últimas, ¿cómo genera la diferencia? ¿Qué hace de diferente? Todo. Porque quiero que lo veas como que tu espíritu, lo que tú logras en el momento en el que te concentras en toda una labor desde tu espíritu, es integrar los otros conjuntos, las otras dimensiones. Con lo que tú haces desde tu espíritu, desde tu ser, desde tu decisión, desde tu identidad, permea lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. Entonces, lo primero que quiero que tengas en cuenta, que debe tener un líder excepcional, es congruencia en sus dimensiones del ser, que se dé cuenta de que en el trabajo, en su liderazgo, realmente tiene que ser por completo.
Otra cosa fundamental que tiene que tener en cuenta el líder excepcional es que cuando visione, cuando tenga objetivos, cuando proponga metas a las personas, que esto es algo muy práctico, muchachos, tenemos que vender esto. Si no conecta con la motivación de los otros, no es un líder excepcional. Es decir, que si tú quieres, listo, vamos a poner a trabajar más a esta gente, pero tienes que preguntarte si a esa gente le interesa ponerse más a trabajar, le interesa lograr más cosas. Y eso representa precisamente el compenetrarse con el compromiso de cada uno de tus colaboradores, de tus asociados, precisamente porque es un lío. Cuando a ti te dicen, bueno, toca ir para allá y tú ni siquiera sabes si para allá es que quieres ir, pues haces el mínimo esfuerzo. ¿Sí? Mm, Haces simplemente lo mismo que has venido haciendo antes. Y si te piden más, solamente vas a hacer más si te asustan. ¿Cómo así? Si la motivación viene desde el estrés, desde la angustia, desde la ansiedad, desde la pereza, desde el miedo, todo eso es muy común encontrarlo en el mundo corporativo. Cuando tú te das cuenta de que la mayoría de las personas en los equipos de trabajo trabajan precisamente porque les toca, porque el jefe dijo que tocaba lograr esto, te das cuenta de la motivación. La motivación parte del miedo, que es algo mm. fundamental en el mundo del coaching. Total. Gracias, muchas gracias. Y hasta ahí lo vamos a dejar. Si ustedes quieren saber más, si ustedes quieren saber por qué Nicolás habla de la necesidad urgente de cambiar el enfoque corporativo actual, nos vemos el sábado 23 de noviembre. Y acabas de decir mi palabra mágica, coaching. Nicolás, tú eres psicólogo y también eres coach. Cuéntale, por favor, a los coaches que nos están escuchando. ¿Cómo te acercaste al coaching siendo psicólogo? Porque nosotros tenemos una relación muy cercana, muy especial entre psicólogos y coaches y tenemos muchos psicólogos que son coaches en nuestra federación. ¿Cómo te acercaste al coaching? Bueno, lo primero que te quiero contar es que mm, empecé a estudiar psicología precisamente porque me enamoraba el fundamento de las cosas. Entonces, cada cosa que yo hago en mi consultoría no es una moda, ni es ni es una anagrama, por ejemplo, ¿sí? Un acróstico, o son cosas que no tienen ningún fundamento teórico o científico, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque precisamente metiéndome en el mundo del crecimiento personal, muchas cosas me sonaban, Betsy. O sea, yo estaba en esos seminarios escuchando a mi jefe mientras que yo estaba cuadrando los cables, las filminas de ella, y ella decía cosas que tenían mucho sentido. Pero yo decía, venga, ¿y esto de dónde viene? ¿Esto quién lo ha estudiado? ¿Esto cómo se sabe? Porque pues yo toda la vida he sido muy de hemisferio izquierdo, muy de metodología, muy cartesiano, muy tal cual, de pensamiento, de evidencia y científico. Entonces dije, bueno, vamos a buscarle epistemología a esto. Y precisamente por esa decisión fue que empecé a formarme de manera paralela en los dos mundos, en el mundo de la psicología y en el mundo del coaching. Entonces, para mí nunca ha habido un conflicto entre los dos mundos, ¿sí? Para mí siempre ha sido un tema clarísimo, que cuando tú eres coach, tienes una vocación de vida. Es un tema que además no es una moda, es ancestral. O sea, no estamos hablando de que, es que el coaching viene de los deportes, ¿no? Del coach del fútbol americano. No, eso es una cosa que es completamente como errada, que se ve desde el mundo, desde el mercado. Dicen, no, es que yo necesito un coach así como James necesita su coach. No, esto es mucho más anciano, mucho más viejo, de muchos fundamentos. Sí, de hecho viene de la mayéutica socrática, fue el primero que hizo su pilarcito. Entonces, para mí, nunca ha habido un conflicto entre las dos, sencillamente son cosas que están pues, a la mano. Simplemente lo que veo es que el mundo es muy grande y así como tú puedes encontrar pues abogados que son una maravilla, pero también abogados que son muy de dudosa práctica, lo mismo vas a encontrar en el mundo del coaching y en el mundo de la psicología. Gracias, Nicolás, gracias por compartirnos eso. Es muy importante que las personas que nos estén escuchando en vivo o en diferido tengan presente que a la hora de buscar apoyo
verificar las credenciales de tu psicólogo, de tu abogado, de tu coach. Verifica las credenciales porque el psicólogo no se gradúa en un fin de semana y el coach no se gradúa en un fin de semana. Y siempre queremos poner nuestra vida en las mejores manos. Nuestras preocupaciones del plano personal o del plano profesional, siempre verificamos y verificamos como que referencias, recomendaciones. Nicolás, hablando de excepcional, cuéntame qué es eso de Bahamón Vida Excepcional. Vamos, Vida Excepcional es una compañía que yo fundé con mi Ok. hermana en el año 2009. Veníamos 2 años trabajando como independientes. O sea, yo soy desde el 2007, veníamos haciendo cursos de Luis El Hay, maravillosa filosofía, la filosofía de Luis El Hay. Y pues nos demoramos 2 años pues, en hacer oficial la compañía. Es una compañía que, como te lo decía al principio, amo, quiero con el alma. Nos dedicamos a muchas cosas, gracias a Mon Vida Excepcional y también gracias a la universidad. Es que yo me atomicé, desperdigué toda, absolutamente toda mi labor. Entonces pude ser de todo. ¿Sí? Entonces, pues te puedo contar experiencias maravillosas en donde sí, yo además de hacer cursos para mujeres sobre autoestima, pues también hacía procesos de planeación estratégica para ingenieros en la misma época. Y le tenía miedo a eso de especializarme. Tenía un pavor a especializarme, pues una cosa increíble. Pues precisamente esa fue la naturaleza de Vida Excepcional todos estos años. Nosotros armamos, armamos un café, tuvimos también talleres de programación neurolingüística, certificaciones, hicimos consultoría a muchas empresas, hicimos asesorías personales a miles de personas, publicaciones. Yo a través de Vida Excepcional saqué mi primero y segundo libro. Y bueno, es algo que me acompañó durante muchos años. Estoy muy feliz. Por eso es un sueño que ahora continúa mi ex socia. Ella se dedica a eso, ella le encanta este mundo. Es tal cual, Vida Excepcional es como su filosofía de vida. Ella se llama Carolina Bamon, es mi hermana, la amo y la adoro. Y yo me dediqué pues a mis hijos y a mis temas. ¿Sí? Entonces, hace más de un año nos separamos felizmente. O sea, fue un tema de tú te quedas con Vida Excepcional, yo me quedo con este enfoque. Específicamente, esa fue la idea. O sea, que yo dije, bueno, ya, tengo 40 años, tengo que especializarme. Entonces me voy a dedicar a esto específicamente, que es lo que más me gusta, que es precisamente la consultoría en DO. Genero entendimientos evolutivos en las personas y en las empresas. Eso es a lo que yo me dedico. Entonces, desde ahí me enfoqué. Trabajo con mi esposa. Estamos felizmente casados hace ya más de, imagínate, estamos desde el 2009, ya 15 años. Estamos juntos. La conozco desde el 2001. Y pues estamos acá tranquilos en la casa con mis hijos haciendo esta consultoría. Mientras que con Vida Excepcional yo viajé por todas partes, bueno, con la universidad también, viajé por todas partes, por toda Colombia, hice de todo, fue una cosa muy guerrera, muy, muy, muy Mm. guerrera. Y pues bueno, ahora sencillamente llegó la hora de enfocarme, de hacer las cosas que tal cual, que estamos construyendo acá en este congreso, como desde el punto de vista empresarial, cómo vamos a hacer esta transición hacia lo humano. Gracias, gracias, Nicolás. Realmente para mí es emocionante conocerte por dentro y por fuera, porque acabas de compartir parte de tu vida personal y tal como dices tú, somos seres integrales. No llegamos a la oficina y dejamos a la mujer o al hombre, al ser humano, allá en la puerta de la casa. Venimos con todo lo que significa, como tú dices, sentir, el ser, realmente quiénes somos, ¿no? Y te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación para esta gran conversación. Nosotros en febrero cumplimos 20 años. La ICF Colombia lleva 20 años ya, casi, casi, casito. Vamos a estar de aniversario precisamente hablándole a las personas de el coaching profesional, hablándole a las personas de cómo conectarse y conectar sus preocupaciones
con personas realmente certificadas, entrenadas, y haciendo este tipo de alianzas, acercarnos a la academia con personajes como tú, que está directamente en la universidad, pero con personajes como tú que, mira, profesor, consultor, escritor, esposo, padre y un ser humano muy consciente de las necesidades que tenemos en nuestro país. ¿Qué le dirías a las personas que te van a escuchar en noviembre? ¿Cómo los invitas a que nos acompañen? Wow. Lo más importante es que la seguridad está en las alas, no está en la cueva. ¿Cómo así, Betsy? ¿Cómo así? Todos, absolutamente todos en la vida, nacemos con una emoción como que está ahí tatuada. Todos la sentimos. De hecho, es la emoción más popular, es el miedo. El miedo de por sí está ahí, en nuestra carcasa de carne y hueso. Puede que seamos estos espíritus libres que quieren amar, que quieren sentir libertad, esperanza, pero cuando llegamos a esta carcasa de carne y hueso, pues lo primero que nos ayuda a mantenerla viva es el miedo, ¿sí? Todos sentimos miedo y todos tenemos que pasar por el reto de combatir el miedo. Y lo que más he aprendido a través de todos estos años que sirve para combatir el miedo es encontrar tu seguridad adentro, que no le delegues esa seguridad a algo o a alguien afuera. ¿Cómo así? Deja de ser un cavernícola. ¿En dónde encontraba el cavernícola la seguridad? Pues en su cueva. El cavernícola sale de la cueva y se encuentra con el depredador. ¿Qué es lo que va a sentir? Pues miedo. ¿Por qué? Pues porque hay un peligro. ¿Y qué es lo que hace el cavernícola? Pues vuelve a la cueva. ¿Y qué siente cuando vuelve a la cueva? Seguridad. Ya. Y muchas veces en la vida lo que hacemos es buscar cuevas, que ya sea trabajo a término indefinido, casa propia, anillo de compromiso, una cantidad de ideas que nos han vendido que significa la seguridad. Pero resulta que esta misma historia la viven las águilas, por ejemplo. Las águilas son unas aves majestuosas que tienen esta característica que a diferencia de las gallinas que se pueden quedar con el pollito toda la vida, y el pollito todo grande, detrás de la mamá gallina, las mamás águilas hacen una cosa supremamente fuerte, severa, pero muy sabia. Y es que una vez que los aguiluchos empiezan a crecer, las mamás águilas dicen, bueno, hágale muñeco, hágale papito, hágale que usted puede solo. Y los empiezan a empujar del nido. Y el aguilucho, pues, todo miedoso, vuelve otra vez al nido. Y la mamá le dice, no, hágale. Hasta que llega el momento que el aguilucho abre las alas y se bota de la peña o de la copa del árbol y empieza a volar. Y en el momento en el que empieza a volar se da cuenta de que lo puede hacer, de que puede volar. Y se da cuenta de que la seguridad ya no está en algo afuera, ya no está ni en el nido ni en la cueva, sino que está en sus propias alas. Entonces, el mensaje más importante que te quiero dejar el día de hoy es que, pues, que tu seguridad esté en las alas. Olvídate de que la seguridad va a estar en la cueva. Oye, qué belleza, Nicolás. ¿Qué es eso que estás tomando hoy? Yo quiero de ese café también. Es mi tintico, un tinto. Gracias. Qué lindo, Nicolás. Bueno, ya lo escucharon. Líder, coach, empresario, estudiante de coaching, todos bienvenidos, público en general. En noviembre, el sábado 23 de noviembre, vamos a afinar ese viaje de transición hacia lo humano con Nicolás Bamón. Nicolás, muchas gracias por tu generosidad, por recordarnos, me voy con eso. La seguridad está en mis alas. Feliz día Así para es, todos. Betsy. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Y sí, nos vemos Tres. el 23 de noviembre. Feliz día para todos. Gracias.